Vamos a ubicarnos en Romanos 8, 28 al 30, que es la cita obligada de toda esta serie, el llamado de Dios. Y el mensaje que hoy vamos a tener se llama según el poder de su justicia. Hemos estado hablando de este pasaje tan interesante y al próximo domingo ya terminaremos este precioso pasaje. Es como un canto escrito por Pablo. Ocho, 28 al 30, Romanos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Mucho se ha hablado, amigos y hermanos aquí presentes hoy, y mucho también se ha escrito sobre la justicia o la injusticia. Justicia e injusticia que imperan en el mundo desde hace muchísimos años. No es un tema nuevo. Está en la política, está en la sociedad, está en las escuelas donde van nuestros hijos, en las universidades. Está vigente en la actualidad, en cada época. Si vamos a la historia, podemos ver en ella momentos importantes cuando se abogó por la justicia de los hombres bajo determinadas circunstancias. A tal justicia se le ha denominado justicia social o moral. Y también, en otros términos, se le ha denominado justicia legal. Primero, vamos a aclarar el concepto de justicia social o moral. La justicia social se refiere a las nociones, fundamentales de igualdad de oportunidades, a la igualdad de los derechos humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal. La justicia social o moral está basada en la equidad y en el imprescindible caso de que cada individuo pueda desarrollar su máximo potencial para que se pueda instaurar una paz duradera. El segundo término es justicia legal. ¿Cuál sería el concepto de justicia legal? La justicia legal tiene como objetivo el común de todos los seres humanos en el ámbito de las leyes. Regula las relaciones de los particulares con la sociedad. Hay que tener en cuenta que aquello a lo que estamos obligados por la ley en relación con los demás se deriva de la naturaleza del bien común, aunque es evidente que para hacer que se respeten tales bienes hay que establecer leyes y códigos en cada nación, en cada cultura. Hay otros tipos de justicias que se derivan de estos, y algunos, y no pocos, dicen que la justicia, sea cual fuere, es la suma de todas las virtudes o virtud universal. Entonces, soy justo
en la medida en que reúno en mi persona este conjunto de virtudes. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué estableció Dios en su corazón desde antes de la fundación del mundo en cuanto a la justicia? ¿Cuál es el pensamiento de Dios al respecto? Y todo se encuentra englobado en esa preciosa palabra justificación por la fe. Justificación. Y es la que ahora nos llevará de aquí en adelante a entender el sentido divino de la misma y cómo se aplica al ser humano y cómo nosotros como creyentes, sin dejar de observar las leyes establecidas en cada país, lo primero que tenemos que hacer por encima de ellas es atender las leyes de Dios. No podemos poner las leyes de los hombres por encima de las leyes de Dios, porque esto no es la voluntad divina. Ningún hombre me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Es Dios quien me dice lo que yo tengo que hacer. Y no es solamente en el sentido de la palabra de Dios para los creyentes, sino aún para toda la humanidad, porque Dios es el Señor de toda la humanidad. Amén. En todo el Antiguo, así como en el Nuevo Testamento, la palabra justificación tiene una consideración precisa y legal. Se relaciona estrictamente con el concepto de juicio o de prueba. Así que el término justificación se define como una persona que es declarada justa por la pericia de una corte. Una persona que es declarada justa por la pericia de una corte. Ahora bien, lo que hoy nos trae aquí es, como dije anteriormente, analizar esta justicia de Dios a la luz de su propia palabra. Veamos todo por el prisma de la Biblia, y es que en el Antiguo Testamento se creía que la justificación, en primer lugar, ante Dios era imposible. Dice en el Antiguo Testamento: ¿cómo puede el hombre declararse inocente ante Dios? ¿Cómo puede alegar pureza quien ha nacido de mujer? Si a sus ojos no tiene brillo la luna, ni son puras las estrellas, mucho menos el hombre, simple gusano, mucho menos el hombre, miserable lombriz. Uy, qué términos utiliza Dios en su palabra. Yo creo que nosotros no toleraríamos que nadie nos hablara así. Que alguien me venga a decir que yo soy una lombriz, salada, sucia por la tierra. No. Y esto está en Job, en el capítulo 25, 4 al 6. Lo pueden anotar por allí en alguna parte. Pero en el Nuevo Testamento, en la era de la iglesia de Jesucristo, Dios da la respuesta a las preguntas existentes en Job 25, 4 al 6. El hombre absolutamente nada puede hacer para que Dios le acepte. Ahí está. ¿Qué problema, verdad? Ese es el problema del hombre. Ese es el problema del hombre. ¿Cómo puede el hombre resolver esta situación? Y aunque en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, 20, hay una respuesta para aquellos que muchos años después de Job se hicieran estas preguntas, que dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. Si ustedes conocen a alguien, preséntenmelo. Si hay alguien que pueda tener algo de inmaculado, desde Adán hasta los últimos seres que habiten en la tierra, yo quiero conocerlo, si tengo la oportunidad. Un ser nacido de mujer, un ser nacido de un hombre y una mujer que no sea Jesús.
Pablo plasmó en Romanos capítulo 3, versículo 22 al 23, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Nadie puede llegar a ser justo ante los ojos de Dios. En el fundamento de su propia vida, nadie puede tener limpia y tranquila su conciencia ante la sentencia divina si su confianza descansa en sí mismo y no en la justicia de Dios. ¿Dónde descansa tu confianza? ¿En tu propia persona? ¿En tus obras? Esto es un grave problema viéndolo desde cualquier punto de vista. Y es un grave problema para toda la humanidad. Y lo peor es que tal complicación no está en el corazón del hombre. No, hermanos. Esta complicación no está en la religiosidad. Tampoco en la moralidad. Este problema está dentro de nuestras vidas, en cada célula de nuestro cuerpo. Y al principio dije que no está en el corazón del hombre, pero sí está en el corazón del hombre. Confundí la letra. Está dentro de nosotros. El pecado está dentro de nuestras vidas. El pecado no lo pone Satanás adelante de mí para que yo cometa el pecado. El pecado no me lo presenta una persona. Esas son las tentaciones. Entonces, yo asimilo la tentación, la pongo dentro de la olla de presión de mi corazón y busco a ver cómo puedo hacer que eso sea satisfactorio para mí. Y se llama pecado. Nace con cada hombre. Lo dice el salmista en el Salmo 51:5. Yo sé que soy malo de nacimiento, en pecado me concibió mi madre. No importa las habilidades que tú y yo podamos tener, no importa nuestra profesión, nuestra inteligencia, nuestros conocimientos, nada de eso importa en cuanto a presentarnos justo delante de Dios. Somos verdaderamente inútiles. Somos inútiles. Y tenemos que tener eso en nuestra mente para poder comprender, específicamente comprender que necesito de Jesucristo, que necesito de su sacrificio, que necesito de la justificación de Dios. Yo quiero citar al doctor Torrey. Ya él murió en 1928, pero es un autor muy leído. Él dice: nadie puede alcanzar una calidad de vida capaz de confrontar las normas que demanda la perfecta, justa e inflexible ley de Dios. Y ahora quiero citar a otro escritor que murió mucho antes que él, Pablo, en Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20, cuando dice, vamos a buscarlo, Romanos, yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Si en algún momento cambio y no les digo, estoy en la Reina Valera. Pero ahora voy a leer de la Internacional, capítulo 3, versículo 9 al 20. Y saben, quiero tomar la Biblia en mi mano, porque mi esposa, una mujer muy sabia, en estos días me dice: ¿cómo te ha cambiado la tecnología? Ahora, antes era un papel. A veces teníamos unas carpetas o unos cuadernos con nuestros mensajes escritos a mano, porque no existía, o a máquina de escribir, no existía el computador. Y yo vengo de la fecha cuando no existía el computador, Se nota, ¿verdad? Ahora tenemos las tabletas y todo lo escribimos aquí, hasta los pasajes bíblicos que vamos a leer los escribimos aquí. Y no levantamos la Biblia, es verdad, porque aquí está la autoridad. Y parece ser que cuando yo levanto la Biblia y leo de aquí hay más autoridad, pero no, hermanos,
Vamos a acostumbrarnos que la tecnología aún hay predicadores que llevan los mensajes en su celular. Ahora los celulares parecen unas pantallas de cine. No son tan pequeños como los primeros, sino que son muy grandes. Y los mensajes, muchos los leen de su propio celular y los predican allí en el púlpito. Tenemos que ir a la vanguardia de la tecnología, pero sin olvidar que la palabra de Dios será siempre la misma. No importa si la leemos de una tableta o de la propia escritura. Ella es fiel todo el tiempo, respetando la opinión de mi esposa, porque si no lo digo. Capítulo 3, versículo 9 al 20. Ven que hasta se me olvida pasar las páginas. Dice la palabra de Dios: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víboras hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. No podemos ser legalistas. Los cristianos no podemos estar metidos en los no. Está rodando el cable, la chaqueta. Los no y los no y los no. Y solamente estamos enmarcados en los no. No esto, no aquello o no lo otro. Y cuando estamos en los no, nos olvidamos de los sí. Nos olvidamos de las promesas. Nos olvidamos de las condiciones que Dios pone en su palabra para vivir como fieles creyentes. Porque estamos llamados a que no hagas esto, no hagas aquello, no uses esto, no te pongas así, no pienses de esta manera. Todo lo que somos ante los ojos de Dios, todos los que pensáramos que nuestros logros ante Él son inutilidad, son incompetencia, son ineptitud, torpeza, inhabilidad, ineficacia y mucho más, estamos en lo cierto. Esos son nuestros logros delante de Dios. El mismo Pablo lo decía, que todo lo que él era, de la cuna donde había nacido, a los pies de quien había aprendido, la nacionalidad que tenía, la investidura que llevaba como principal entre judíos, él lo tenía por basura, en honor a Jesús, en honor a aquel que se dio en la cruz por ti y por mí. La palabra de Dios, hermanos míos, en Romanos nos trae la nota de esperanza, luego de mostrarnos lo que somos. Y ya, encontrándonos abatidos y habiendo el apóstol expuesto la ineficacia de todos nuestros logros, nos muestra que la justificación del hombre procede, escuchen esto y anótenlo ahí, iglesia, procede únicamente de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. ¿Dónde pues? Me gusta esta pregunta. Esta interrogante es preciosa. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿De quién? Del hombre. Del hombre, de nadie más. ¿Dónde está la jactancia? Y sigue diciendo Pablo, queda excluida. Queda excluida. ¿Y por qué queda excluida? Por la ley. ¿Y por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, no, hermanos, sino por la ley de la fe en Cristo Jesús. Por esa ley que el Señor graba en tu corazón en el momento en que tú crees en Él, en el momento en que tú le aceptas como Salvador. Allí el Espíritu Santo viene a hacer morada, pone un sello y graba su ley. Amor, amor, amor. Y allí está todo. Iglesia, ahora presta mucha atención. Con permiso, voy a quitarme la chaqueta porque ella es la que me tiene con problemas aquí. Por favor. Ella es la que me ala el micrófono. Gracias. Presta atención. Quiero compartir contigo 3 factores por medio de los cuales Dios justifica al hombre pecador. 3. Y esos 3 factores no defraudan la ley de Dios, no defraudan su propia ley. Y es que la justificación del pecador ante Dios, en primer lugar, es solo por Jesucristo. Escuchen esto: la justificación en primer lugar es solo por Jesucristo, en segundo lugar es solo por gracia y en tercer lugar es solo por fe. Vamos a arribar a esta primera parte. Solo por Jesucristo. A esta altura, iglesia, del conocimiento de la Biblia, entendemos por qué por nuestra condición pecadora no alcanzamos la gloria de Dios. Yo creo que todos los que están aquí pueden entender esto. La gloria de Dios no está muy alta, no está muy baja, ni al lado derecho ni al lado izquierdo. La gloria de Dios está en Dios. Dios es inmanente. Él está aquí, cerca de ti, cerca de mí. Pero Él es trascendente también. Está en los cielos, en el cielo de los cielos, donde está su trono. Allí, tanto arriba en el cielo como abajo al lado tuyo o dentro de ti, está su gloria. Interesante. No tenemos que hacer mucho esfuerzo para alcanzar su gloria, porque ya Jesús lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pues es Cristo porque Él vivió de acuerdo a la ley. Fue el único que no la transgrede. Él vivió de acuerdo a la ley. Jesús fue sin pecado. Él mostró que sí se podía cumplir la ley. Igualmente, Él murió siendo inocente de todo aquello que se le imputaba. Y aquí nos tenemos que unir al pensamiento de San Lucas. En el libro de Lucas, en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Usted tiene otro nombre en el cual podamos ser salvos? ¿Conoce alguna vía especial, expresa, verdad, que vaya por otra carretera, una freeway, donde podamos llegar más rápido por
por otra línea, por otro camino que no sea Jesús? Si usted tiene otra, o si alguien tiene otra, debería mostrárnosla de alguna manera, conocerla a través de su palabra, evidentemente. Hasta el momento, solamente Jesús dijo: yo soy el camino. Esta declaración de Hechos capítulo 4 verso 12 nos deja claro que no hay en toda la historia de la creación nadie, ningún otro hombre u otra mujer que haya existido ni que exista jamás en que pueda salvarnos de la muerte eterna. ¿Y todo por qué? Porque Jesús, como dije anteriormente, cumplió con la ley, la que nosotros estamos violando con frecuencia, y es por medio de su muerte. Es por medio de su muerte esta salvación. Hermanos, siendo inocente de los cargos que se le imputaron, fue llevado a la cruz, lo cual ya estaba establecido por Dios antes que el mundo fuese, y con esa muerte en la cruz cargó Él nuestros delitos para declararnos justos, justos por Cristo, justos delante de Dios. Así que en Cristo somos justificados. En Cristo somos justificados. Esta justicia es retrospectiva. La puedes mirar desde el pasado en ti. O sea, desde el pasado te está alcanzando esta justicia. Esta justicia es actual. Te alcanza hoy, en este mismo instante. Y esta justicia te alcanza en los minutos que vienen y en el futuro. La justicia es retrospectiva, actual y futura. Luego de recibir la salvación en Jesucristo y caes ante la tentación, tenemos promesas que resuenan a través del tiempo y que llegan a nosotros. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Oído, iglesia, presten atención a esto, es muy importante. No quiero que se distraigan a lo que les voy a decir, porque esto puede causar en nosotros alguna confusión. La palabra de Dios dice que tenemos un abogado que está delante del Padre, delante del trono, abogando por nosotros cuando nosotros cometemos pecado. Desde el mismo instante en que somos salvos, hay alguien que intercede por nosotros, que es Dios mismo, su Espíritu Santo y la persona de su Hijo. Los creyentes en Cristo, atención, debemos elevar oraciones y cánticos de acción de gracias por esta promesa. Ya Satanás no me asusta, y espero que a ti tampoco, cuando él demuestra mi debilidad delante de Dios, cuando él quiere demostrarle a Dios que yo soy débil, cuando él le quiere demostrar a Dios que tú eres débil, cuando él quiere demostrarle a Dios que tú eres pecador, que cometiste un error. Mira a tu hijo, mira a tu hija, está haciendo algo que no debe ser, está en contra de tu voluntad. Cuando por alguna razón dudo del poder de Dios en mis oraciones porque no veo la respuesta, sabiendo que la respuesta, que en su respuesta Dios se va a tomar el tiempo que Él considere para darla, y no porque a Él les plazca esto, sino porque Él sabe el momento especial en que debe responder esa oración. Y esto es así. Les voy a decir algo. Yo no sé cuántos proceden aquí de hogares cristianos donde sus antepasados han muerto ya y tal vez oraban por usted, y usted vino a los pies de Cristo después que esa persona se murió. ¿Se dan cuenta cómo cómo la oración quedó en el corazón de Dios aunque la persona falleció? Una persona puede dejar de orar por algo, por alguna razón, pero si lo hizo en un preciso momento y está en el corazón de Dios, esa oración va a ser respondida. Toda oración, toda súplica que se eleva al cielo es respondida. No duden de ello nunca. Si usted lo hace con fe, confiando en que Dios
No, ay Señor, si tú tienes el poder de hacer esto, porque te vas a asustar cuando te diga, sí tengo el poder. ¿Quién te dice que no lo tengo? ¿Quién te dice a ti que no tengo el poder? Yo tengo el poder. Así que nunca utilice este término. Dios es todopoderoso. Así que no puedo dudar ni un momento en que lo que yo le pida con fe en Cristo Jesús, Él me lo va a responder. Él me lo va a dar. Si verdaderamente la respuesta de Él es dármelo. Porque a lo mejor me dice, no te lo voy a dar. No te conviene. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero esto, hermanos míos, esto no me autoriza, oigan bien, no me autoriza a pecar de manera deliberada. Si yo sé que estoy cometiendo un delito contra Dios y lo sigo haciendo, debo revisar mi vida espiritual, porque está mal mi vida espiritual. Si yo justifico mi pecado, de alguna manera, está mal mi vida espiritual. No tengo buena comunión con Dios. Dios no es lo más importante en mi vida. Hay otros valores. Pero hay algo peor que esto. No es solamente revisar mi vida espiritual. Debo revisar mi salvación. ¿Soy salvo realmente? Si yo reincido en algo que traigo desde el pasado y lo sigo haciendo, entonces, ¿por qué estoy tan tranquilo? ¿Por qué lo hago con tanta facilidad? Debo revisar mi vida espiritual, debo revisar mi salvación y de inmediato abandonar la falta, dar media vuelta y volver mi rostro a Dios. Eso quiere decir arrepentimiento. Dar un giro de 180 grados y volverme a Dios. Ahora, ¿cómo me doy vuelta para acá? No puedo. Vamos a parar. ¿Es necesario que tú hagas esto? ¿Debes hacerlo? ¿Tienes algún problema en tu vida que la justificación en Cristo Jesús no está funcionando porque hay un lastre muy pesado que llevas, una carga de pecado que debes dejar? Hazlo ahora. No lo dejes para después. Toma la decisión a pesar de. ¿Algunos han muerto en el intento? ¿Sí? Algunos han tenido que tomar una decisión de abandonar algo que lo estaba uniendo al pecado y reparando su vida, se van. Hace poco, 2-3 días atrás, supe de un caso. Y es tan difícil cuando un hombre toma una decisión y da un paso, o una mujer toma una decisión y da un paso en el que tiene que darle la espalda a algo muy importante por agradar a Dios. Y lo muy importante a lo cual tiene que darle la espalda es palpable, es material. Puede ser a alguien o a alguna persona, puede ser a algo en especial. Y no estoy viendo a Dios, pero sé que Él está allí y Él tiene que dirigirme. Entonces tengo que dejar aquí esto para que yo pueda reconciliarme con Él. Si no lo hago, no obtendré las promesas. No obtendré las promesas. Nuestro abogado celestial nos deja esas promesas, nos deja esas preciosas promesas para los que han aceptado al Salvador.
Y estas promesas, todas las promesas, como esta de la cual estamos hablando ahora, se concreta en su justicia, en la justicia de Dios para con su pueblo, para con sus hijos. Esas promesas son tales como esta en Juan 6:37. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo. Como dice Reina Valera, no le echo fuera. Tremenda promesa. Si no has aceptado a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador, toma esta promesa y hazla tuya hoy mismo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, pero tu vida no está andando como es debido, toma esta promesa. Él dice que no te va a rechazar. Glorifícalo por eso mismo. Glorifícalo. El primer factor de justificación es que solo en Jesucristo somos justificados. Pero junto a esto también interviene la gracia. Y la justificación también es solo por gracia. La justificación del hombre es solo por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, como dice la Reina Valera, para que nadie se gloríe. O como dice la versión internacional, para que quede fuera toda jactancia. Para que nadie se jacte de que yo lo hice. La gracia de Dios se define como un regalo que el hombre no merece, pero que Cristo lo pagó y lo ganó para todo ser humano que le recibe. El Señor Jesús ama al pecador y no quiere que ninguno perezca, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. La justificación por gracia. Redunda un poco, pero tenemos que decirlo, es un acto de la gracia de Dios a los pecadores, en la que Él perdona sus pecados, lo acepta, los declara justo delante de Él, no por nada que nosotros podamos haber hecho nosotros, sino por méritos justamente de Dios. Los méritos son de Dios. Eso quiere decir su gracia. Yo te acepto, dice Dios, por mis méritos, no por los tuyos, porque tú no mereces nada. Este acto judicial va acompañado de la amable misericordia de Dios, mediante la cual los elegidos son absueltos de sus culpas, de sus pecados. La justificación por gracia es, por lo tanto, el aspecto legal de la salvación. Es la sentencia del juez. ¿Se acuerdan? Es la corte, es lo que la corte prescribe en un momento o aprueba en un momento dado. La palabra no es prescribir, disculpe. Así que en términos legales la corte dice que esto será así, pero ella no actúa por misericordia. Una corte de hombres no actúa por misericordia, a menos de que el juez sea muy bueno. Bueno, sea menos malo. Un acto misericordioso. Según 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, Dios pone a nuestra cuenta la justicia de su Hijo. Dice Dios, dice el apóstol aquí, escribe, Él, refiriéndose a Dios, le hizo, refiriéndose a Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia en Él. Como resultado de ese gran intercambio, ahora pues ninguna condenación hay para los que creen, para los que están, para los que aceptan, para los que aman, para los que obedecen a Cristo Jesús. Romanos 8:1. Y debido a la aceptación de la muerte de Jesucristo, Dios deja a un lado el hecho de que somos pecadores. Retrospectiva. Mis pecados pasados están en lo profundo del mar, allí donde nadie puede llegar,
Solamente Dios puede llegar allí, y sin embargo Él ha olvidado aquello. Él ha olvidado aquello. Ahora bien, el primer factor de la justificación es que solo por Jesucristo somos justificados, pero junto a esto interviene la gracia de Dios, y es solo por gracia. Pero además nos imparte Dios la fe con la que tenemos que creer para lograr nuestra justicia. Así que, en tercer y último lugar, es solo por fe. Tenemos que hay una condición que Dios demanda del hombre para justificarse, y esa condición es fe en Jesucristo. Es fe en Jesucristo. Es decir, confiar en que su sacrificio en la cruz del Calvario fue el pago suficiente para saldar nuestra deuda de pecado una vez y para siempre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Eso está en Hebreos 10:10. Y en el versículo 12 dice: pero Cristo, habiéndose ofrecido por los pecados en un solo sacrificio habiéndose ofrecido en un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado ahora a la diestra de Dios. Hermanos míos, a Cristo no hay que sacrificarlo una y otra vez. Hay gente, hay religiones, hay filosofías, etcétera, que están sacrificando a Cristo cada semana, cada día. Estos son sacrificios incruentos, y esto es blasfemia. Cuando nosotros estamos sacrificando a Cristo todas las semanas, todos los días, en actos bien de fe, rituales o lo que fuere, o en actos personales, particulares, estamos cometiendo una blasfemia. Pues, ¿por qué? Porque entonces estamos diciendo que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario hace más de 2000 años no es eficaz. Y tenemos que hacerlo constantemente después que Él murió, llevarlo a la cruz constantemente. Además, ningún sacrificio incruento como los del pasado, hoy en día Dios los acepta, pues la Biblia dice que ya una vez hubo remisión de pecado por la sangre del Cordero, y que sin esa remisión de pecado no hay perdón. Sin ese derramamiento de sangre no hay perdón. Pero ya no es necesario, porque una vez fue suficiente. Una sola vez. Ahora bien, ¿cuál es el papel de la fe en la justificación? La respuesta es sencilla. Si no tuviera este ingrediente en la salvación, no sería posible lograrla, porque recurriríamos a las obras, y esto es allí donde la jactancia nos va a ganar. Entonces yo tendría que hacer obras porque la fe no es suficiente. O yo tendría que usar la fe y las obras porque la fe no llena todos los requisitos. Y es solo por fe. Así, vamos a imaginarnos 3 pasos. El primero: el orgullo es la gran raíz de todo el mal que nos separa de Dios. Y el orgullo es un pecado que produjo la necesidad de un Salvador. 1, 2. Dios conquista una gran salvación en Cristo en la cruz, restaurando su gracia, calmando su ira, pagando un rescate y demostrando su justicia, de modo que no tuviéramos nada que ver en ello, y no podemos jactarnos de que dependa de nosotros en lo absoluto. Así que, como yo no tengo nada que ver con lo que Dios hizo en un sentido, mi propia vida no tuvo que ir a la cruz. Mi propia vida no tuvo que decir: Padre, ¿por qué me has desamparado?
y la ira de Dios cayendo sobre mi cuerpo, porque tu pecado y mi pecado estaban en ese momento en Jesucristo. Así que si Jesús absorbió todo el dolor, toda la pena, toda la vergüenza, este factor anula totalmente el hecho de las obras. Y en tercer lugar, ¿cómo Dios le relacionará a usted con todo esto? ¿Cómo se convertirá usted en beneficiario de esta gran salvación? Solo excluyendo su jactancia. Solo excluyendo tu jactancia y la mía. No es por obras, para que nadie se gloríe. Es por fe en la muerte, en el Calvario, en aquella cruz cruenta, donde aquel hombre que era 100% hombre y 100% Dios, se desangró hasta morir en ese lugar y entregó su vida por ti y por mí para poder salvarnos. Porque si lo que nos relaciona a esta salvación es un acto del cual nos podemos jactar, entonces el propósito de todo el plan de Dios ha colapsado. Nada estamos haciendo aquí. Pueden irse a su casa. Pero ustedes se quedan sentados porque saben que no es así. ¿Cuál es la respuesta? Fácil, en Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Queda excluida. Eso es totalmente crucial. Toda jactancia, toda obra debe ser excluida del camino en que Dios nos salva. ¿Cómo queda excluida? ¿Qué diseñó Dios para excluir la jactancia? Así lo sigue diciendo. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. La jactancia queda excluida por la ley de la fe. ¿De dónde proviene la fe, hermanos? Y presten atención, iglesia, escuchen esto. ¿De dónde proviene? ¿Acaso proviene de mí? ¿Acaso es mi fe o la tuya? Tu fe muere en el momento en que no se puede cumplir aquello en lo que tú crees. Si llegas a tu casa una noche, abres la puerta de tu casa, bajas el switch de la luz y lo subes para encender la luz y no prende la luz, lo vuelves a bajar y lo subes 2-3 veces y dices: uy, ¿qué pasó? Me cortaron la luz. Y ves y te asomas y vas y miras las casas de los vecinos y dicen: todos tienen luz, hay electricidad en la casa de ellos, yo no tengo. Pero sigues y vas a otras habitaciones y haces lo mismo. Cuando sales de viaje, oras, yo espero que lo hagas, y le dices: Señor, acompáñame en este viaje hasta mi destino. ¿Ok? Voy a tal parte. Y tú vas en tu carro, en lo más tranquilo, con tu CD, esto, aquello, te paras en la estación de servicio, pones gas y aquello y lo otro, y comes y duermes en el camino y llegas allá, y allí terminó tu fe. A donde tú llegaste se acabó, porque tú ibas con la fe de que Dios te iba a llevar hasta ese punto. Esa es nuestra fe. Nuestra fe actúa de un punto a otro punto y allí muere. No es suficiente. Entonces, ¿de dónde viene la fe para creer? ¿De nuestro corazón? No, no. ¿Me la da Pablo? No. ¿Me la da Mateo? No. ¿Job? ¿Moisés? No, hermanos. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios, hermanos. Este es un regalo del cielo que vino a ti en el momento en que el Espíritu Santo decidió tocar tu vida para convencerte de tu pecado y te puso la fe suficiente para que tú creyeras en Jesús. Porque si no lo hubiese hecho el Espíritu Santo en tu corazón, en el momento de su propia decisión, tú no serías salvo. Así que es un don de Dios. Él decide ponernos fe
para que creamos. Qué interesante. La fe para creer en Jesús viene de Dios por el solo hecho de entender que no son las obras, pero que tampoco es mi iniciativa. Todo lo hizo Dios. Qué privilegio. Todo lo hizo Dios. Amados hermanos, amados amigos presentes, como bien han podido ver, la Biblia enseña enfáticamente que la justificación de Dios y en la justificación divina ninguna persona la obtendrá por medio de sus propios méritos. Pues no hay ningún hombre que sea perfectamente justo. No hay ni aún uno. No hay nadie que no cometa pecado. Qué maravillosa es la obra de Dios. Este problema ha quedado resuelto, hermanos míos, por medio de la fe en Jesucristo, la cual nos es regalada por la justicia de la gracia de Dios. Solo Jesucristo, solo la gracia de Dios, solo la fe en nosotros, depositada por el Espíritu Santo. Esto es así. No hay otra solución, no hay otro camino, no hay otra salida. La creencia común de que primero hay que santificarse uno mismo y dejar de pecar para lograr la justificación de Dios es antibíblica, es falsa. Es falsa de toda falsedad. Esto no es lo que la Biblia nos enseña. Amigo, hermano, si has comprendido bien, sabrás que esto que hoy hemos hablado no tiene comparación. No hay parangón en ninguna de estas cosas. Nada puede sustituir ni igualar este acto de Dios de justificación. Esta es la oferta gratuita que Dios está haciendo. Jesús ya pagó por ella. Jesús se la ganó en la cruz. Nosotros solamente la tenemos que aceptar. Así que ahora mismo, inclina tu rostro allí donde estás. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y confiesa tus pecados. Dile al Señor que perdone tus faltas. Ponte a cuenta con Dios. Prométele al Señor que vas a dejar el pecado que estás cometiendo para ponerte a cuenta con Él y vas a corregir el camino que no llevas correctamente. Díselo y le dirás a Dios: yo voy a depender de ti y no de las cosas y no de las personas y no de todo aquello que tengo material. Yo voy a depender de ti espiritual, materialmente, psicológicamente, en todo voy a depender de ti. Lo que tengo alrededor, tú me lo diste, es secundario, no es importante delante de ti, aunque pueda ser importante para mí. Pídele con tu boca que te perdone tus pecados, y si todavía no te has entregado a Jesús, dile: Señor, sálvame de mis pecados, que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu paz, por tu justicia, por tu gran amor. Gracias, Padre amado, porque tú nos has dado 3 aspectos importantes en la justificación. Y aunque podrían haber muchos más, estos 3 son los que tienen el peso más importante: Jesús, tu gracia, tu gloria misma, y la fe que tú has puesto en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque todo lo preparaste desde antes de la fundación del mundo, desde donde nos llamaste y nos conociste.
Gracias, Padre amado. Gracias por esto. Gracias por esta preciosa noticia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a alabar a aquel que nos dio estas cosas tan preciosas, al Señor, al Dios de los cielos.